Amigas, amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente al canal oficial de la ISA en YouTube. Vamos a continuar con nuestras entrevistas, pláticas, tertulias, como ustedes le quieren llamar, conociendo la parte humana de los personajes de nuestra área de automatización. Hoy tenemos la presencia de una persona muy comprometida con la ISA, expresidente de ISA también, y vamos a platicar con él para que nos diga un poco acerca de su vida. Le voy a dar la bienvenida al ingeniero Luis Andrés Méndez para la plática del día de hoy. Luis, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están todos? Hola Pedro, buenas tardes. Un placer saludarte. Afortunadamente bien, todos sanos. Todavía esperando a que me toque la vacuna. Yo soy de la tercera ronda, entonces todavía toca esperar unos cuantos meses. Pero afortunadamente bien, muchas gracias, todos muy, muy bien. Ya retomando un poquito actividades en la oficina. Poco a poco estamos manteniendo las recomendaciones que nos pide la Secretaría de Salud a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y pues ahí vamos, seguimos operando, que es lo importante, ¿no? Qué bueno, eso es lo más importante. Y pues te agradezco mucho que nos permitas indagar un poco acerca de tu vida privada. Vamos a platicar acerca de Luis Andrés, su familia, sus orígenes, sus gustos, sus hobbies, etcétera. No vamos a preguntarte si sabes de química, o si sabes de instrumentación, o si sabes de sistemas instrumentales de seguridad. Vamos a platicar con Luis Andrés Méndez. Y la primera pregunta para todos es, platícanos un poquito acerca de tu desarrollo profesional. Ok, bueno, mira, yo soy ingeniero químico, egresado de la Facultad de Química de la UNAM, generación 91-95. Tengo una especialidad en tecnología de materiales. Inicialmente, como todo joven, quería comerme el mundo y tenía toda la intención de hacer investigación. Empecé a trabajar en superconductores, primero a través del Instituto de Física de la UNAM y después a través del Instituto de Investigaciones Eléctricas. Pero había algo que no me terminaba de convencer, ¿no? Y entre eso y la parte de que pues, necesitaba empezar a ganar dinero porque pues, ya los gastos apremiaban y pues, no tenía yo cómo sostenerme, llegué al punto de aceptar la invitación de un par de muy queridos profesores míos, el ingeniero Alejandro Villalobos, el ingeniero Agustín Texta, el ingeniero Texta, que lamentablemente falleció hace apenas unos meses, víctima de COVID. Me invitaron a participar en el IMP. Al IMP llegué al área de seguridad industrial. En esa parte empecé a trabajar en todo lo que era análisis de riesgos, contra incendio, pero pues había cierta inconformidad con mi trabajo por parte del jefe del equipo, ¿no? No me adaptaba yo a su forma de trabajar y me catafixió al área de operación. Yo no tenía idea de qué hacía la gente de operación, pero la división a la que pertenecía era operación y seguridad. Entonces me manda a la parte de operación y pues resulta ser un regalo para mí. ¿Por qué? Porque la gente de operación, un grupo de ingenieros muy maduros, casi todos ellos extrabajadores de Pemex, expertos en operar plantas de todo tipo, la mayoría venían de complejos petroquímicos, de refinerías, y se sabían todas, ¿no? Y me adoptan, literalmente yo era un chamaquito de 22 años, y ellos me adoptan casi como su becario, ¿no? Y tuve la suerte de que como becario incluso me invitaban a hacer levantamientos, me invitaban a arranques de plantas, entonces anduve recorriendo todas las instalaciones que te puedas imaginar del país y pues como esponja, ¿no? Chupando información de todos lados y aprendiendo todo lo que veía, parecía yo niño en juguetería cada que salía una planta, ¿no? Entonces, realmente lo que yo buscaba era estar el mayor tiempo posible en campo, más que sentado en mi oficina, ¿no? Y así fue que fui aprendiendo todo aquello que no te enseñan en la universidad. Traía una buena base de la universidad, pero realmente donde aprendí fue en el campo, con gente
muy experta, muy trabajadora, que te enseñaba todo, todo, absolutamente todo. No se guardaba nada porque, como te decía, me adoptaron como su protegido, ¿no? Me gané en ese momento el apodo del chamaco, que hasta la fecha me siguen diciendo por todos lados cuando me conocen el chamaco. Y bueno, después regreso al área de seguridad a empaparme más y a terminar de aprender la parte de análisis de riesgos, etcétera. El IMP me manda a hacer un diplomado en impacto ambiental, pero viene esta sensación de ya no sentirme cómodo, ¿no? Termino renunciando al IMP para irme a buscar una oportunidad en Ciudad del Carmen. Me fui a vivir 2 años para allá, estuve trabajando en una constructora muy grande de mar. En Demar conocí a mucha gente y empecé a aplicar ya la parte de seguridad que yo conocía. Y llegué al momento en que pues esa tentación y esa cosquillita de hacer cosas, pues me lleva también a renunciar a Demar y monto una empresa junto con un muy querido amigo mío y tronamos como al año, ¿no? Agarramos un trabajo en Protexa, nos estaba yendo muy bien, estábamos empezando a generar ganancias, a facturar, pero pues algo pasa y se cae nuestro negocio y terminamos regresando a la Ciudad de México. Pero en ese ínter, en Ciudad del Carmen, conozco una persona que se llama Fernando Araujo. Y cuando se entera que estaba de regreso en México, me habla y me dice, oye, quiero platicar contigo. En resumen, me invita a participar en su empresa. Yo decía, bueno, pues si tú te dedicas a integrar sistemas, yo no sé nada de programación de sistemas, ¿para qué quieres un químico en tu equipo, no? En parte porque no entendí la visión que tenía. Me dice, mira, es que yo necesito tu experiencia en análisis de riesgos para que te integres con esa perspectiva al diseño de sistemas de seguridad. Y así fue que entré a ARPO. A partir de entonces llevamos ya 20 y tantos años, 22 años, cumplí en marzo de este año, apenas hace un mes, cumplí 22 años en ARPO, pues haciendo lo que sabemos, ¿no? Y pues obviamente en el camino aprendí mucho de sistemas, aprendí mucho más de seguridad, me preparé, me capacité. De hecho, ahorita en este momento sigo preparándome, estoy tomando una serie de cursos en el IPADE, de manera que pueda yo complementar mi experiencia, ¿no? Al final de cuentas, esto ha sido un proceso de aprendizaje y el día que creo que el día que deje de aprender, pues ya, ese día estoy listo para retirarme, pero para retirarme a la tumba, porque ya no tiene chiste la vida si no sigues aprendiendo, ¿no? Y pues básicamente eso es lo que he hecho, esa es mi trayectoria. En el camino he conocido muchísima gente, he tenido experiencias muy gratificantes y pues aquí seguimos. Muy bien. Entonces, realmente la parte de automatización es cuando llegas a dónde, o sea, cuando la gente que te adopta, ves la parte de automatización o nada más veías operación. Ahí en que dice que lo que pasa es que eso fue lo que me gustó. Eso fue lo que me gustó cuando llegué al área de operación en el IMT. Me dio la oportunidad de participar en proyectos en los que rebotaba muchas cosas con muchas otras disciplinas, entre ellas la disciplina de instrumentos que le llamaban en aquel entonces en el IMT, que estaba a cargo del ingeniero Rodolfo Sigala. Ahí conocí mucha gente y me di cuenta de que quienes realmente sabían cómo funcionaba una planta eran 2 especialidades. Por un lado, la parte de automatización y por el otro lado, la parte de operación de plantas. Okay. Todo lo demás tenía que ver con el conjunto, pero quienes realmente tenían la capacidad de echar a volar una planta eran esas 2 especialidades. Se apoyaban del procesero, se apoyaban de la gente de sistemas, que es diseño de tuberías, pero realmente quienes a la hora del arranque se portaban serios y movían el pandero era el personal de automatización y la gente de operación. Y ahí fue que comprendí un poquito cómo funcionaba todo esto y me quedaba esa cosquillita porque ya de un poquito antes veníamos empujando algunas cosas relacionadas sobre todo con sistemas de seguridad, teniendo mucho que ver con la parte de automatización de esos sistemas de seguridad que en aquel entonces, estamos hablando de 1997 por ahí, pues México estaba
no en pañales, ¿no? Estaba recién nacido en este tipo de sistemas y apenas empezaba a haber una luz de gente que intentaba capacitarse e intentaba empujar estos sistemas, ¿no? Entre ellos, pues tú mismo, ¿no? Yo recuerdo mis primeras andanzas en esta parte fueron contigo, con la empresa, con Moore, en aquel entonces, el sistema cuadro que por ahí empujamos para la refinería de Salamanca, que creo que al final Mecánica de la Peña no nos pagó a nadie, y fue todo un caso, ¿no? Pero ahí empezamos, digamos, empecé a involucrarme más en ese tipo de proyectos. Excelente. Bueno, y entonces ahora platícanos tu desarrollo dentro de ISA. ¿Cuándo empiezas a tener contacto con ISA? ¿Cuándo dices, yo quiero pertenecer a la ISA, yo quiero hacer algo por la ISA? Ok. Con respecto a ISA, ahí yo tuve dos contactos iniciales, incluso antes de conocer a Fernando Araujo, que después me empujó a seguir hacia adentro, ¿no? Cuando estábamos todavía en el IMP, conocimos a un ingeniero, no sé si lo ubiques, al ingeniero Pedro García. Sí, cómo no. Y Pedro García nos daba pláticas, nos daba cursos, nos decía, oigan, vénganse, y nos trataba de jalar, no solo a mí, a un grupo de profesionales muy jovencitos, todos, te digo, yo tendría, en el IMP tendría 22, 23 años, y estaba Mario Pérez Marín, que tendría 24, más adelante se integró Carlos Jacobo, que igual tenía 24, 25 años. Éramos un grupo de chavitos muy entusiastas, muy entrones, con muchas ganas, ¿no? Pero sin idea de realmente cómo estructurar un esfuerzo. Entonces, en alguna comisión a Cadreita, me toca compartir el avión y me toca compartir un par de comidas con Rodolfo Sigala. Y Rodolfo me dice, oye, acércate a Pedro, me gustaría que le ayudaran a formar un equipo que trae en la cabeza, que trae ganas de hacer, ¿no? Y ahí fue que empezamos a rebotar ideas y empezamos a darle estructura a esta concepción de por qué no hacer un comité de seguridad. Después el esfuerzo se paró un poquito porque nos fuimos, tanto Mario como yo nos fuimos a Ciudad del Carmen a perseguir estas cosas. Y cuando regresamos retomamos esa parte, retomamos el contacto, retomamos proyectos comunes, como te platicé hace un momento, y empieza a cristalizar la idea que traía Pedro García en la cabeza de generar un comité de seguridad que emulara lo que hacía el Safety Committee de ISA en Estados Unidos, ¿no? El ST-84, que para aquel entonces ya había publicado un estándar, ¿no? Uh-huh. Pedro decía, es que necesitamos sentar bases de ese conocimiento para el desarrollo de sistemas en México. Y así fue que empezamos, así fue que me acerqué a ISA. A partir de entonces, cuando formalmente se realiza el comité de seguridad y se hace ya una realidad el tener un comité de seguridad, por ahí tengo un reconocimiento como miembro fundador de ese comité, igual que tú, igual que Mario, que Carlos Jacobo. Estaba Alex Jiménez, éramos gente de muchas empresas, ¿no? Y todos como que decíamos, bueno, entro ahí, me quito mi camiseta que ando representando, porque muchos éramos competidores, ¿no? Y decíamos, bueno, yo me quito mi camiseta y vamos a hablar de seguridad. ¿Cómo sí podemos trabajar juntos para hablar de seguridad? Así fue que empezó el comité y eso fue lo que me atrajo a la ISA. Ya estando ahí, empecé a participar más, empecé a acercarme más, empecé a entender el funcionamiento de la organización y pues era, digamos, algo que yo quise hacer de siempre, ¿no? Yo tenía la idea de que tenía que regresarle a la sociedad algo de lo mucho que me había dado con mi preparación universitaria. Y pues qué mejor que una asociación sin fines de lucro que se dedicara a compartir el conocimiento, ¿no? Empecé a dar cursos, heredé los cursos de seguridad, en algún momento empecé a dar los cursos y cuando me di cuenta, pues ya prácticamente me los había agandallado todos, ¿no? Daba todos los cursos de seguridad que daba la ISA y eso me mantuvo muy activo.
y me retaba mucho porque me obligaba a ponerme enfrente de gente que me hacía cuestionamientos y me preguntaba y que me obligaba a seguirme preparando, ¿no? Y la verdad es que a partir de ahí, pues todo fue agarrarle mucho amor a ISA y donar mucho de mi tiempo hacia la sociedad. Y la verdad es que fue un esfuerzo que hasta la fecha yo sigo agradecido porque así como yo le di mucho a la ISA me dio muchísimo, mucho crecimiento, mucha formación, muchas cosas. O sea, realmente fue una relación en la que yo gané mucho y creo que ISA, con todo lo que hicimos, también ganó mucho, ¿no? Y se posicionó mejor en esta parte de seguridad que era como que un hoyo negro para los usuarios más que nada, ¿no? Fíjate que rescato de esto, digo, aprovechando el tema, el Comité de Seguridad sigue funcionando desde entonces, no ha interrumpido, sigue siendo el comité con mayor participación de gentes, posiblemente ahora las actividades sean mucho menores por la situación de la pandemia y demás, pero sigue siendo un comité con mucha actividad. Y yo quisiera reconocerte mucho, siendo parte pues del socio fundador de este comité y las experiencias que, como bien mencionas, pues yo te he visto dando cursos incluso en el extranjero, ¿no? Hablando de seguridad. Este, Seguido decían, bueno, ¿quién va a dar el curso? Pues Luis Andrés, ¿no? Y Luis Andrés decía, sí, yo voy con mucho gusto. Entonces eso se debe reconocer. Y la otra que bien mencionas, ¿no? Éramos un grupo, pues bien disímbolo, ¿no? Porque había usuarios, había proveedores, había ingeniería. El grupo estaba conformado muy interesante, gente muy experta, que ya tenía bastante tiempo involucrado o en los análisis de riesgo, o en la seguridad, o en los sistemas instrumentados, pero entre todos pudimos consolidar un buen grupo. Bueno, ojalá que siga funcionando durante más tiempo. Muy bien, ahora vamos a entrar un poquito en temas más terrenales, Luis. Platícanos un poco de dónde vienes, de dónde son tus papás, este, cuántos hermanos tienes, tu familia, tus hijos. Platícanos, por favor, de dónde vienen. Claro que sí. Bueno, mi papá es de León, es odontólogo y contador público de profesión. Es de una familia de estas muy, muy arraigadas en León. Fue obligado a estudiar contabilidad. Él no quería estudiar contabilidad, fue obligado por mi abuela a estudiar contabilidad, porque mi abuela quería que todos sus hijos fueran contadores, ¿no? Mi madre es de Hidalgo, un pueblito en Hidalgo muy cerca de la Ciudad de México. Bueno, actualmente muy cerca de la Ciudad de México, ¿no? Hace unos años estaba a 2 horas de aquí, pero ya con todas las carreteras que se han construido está a 45 minutos de la Ciudad de México. Mi madre tiene un doctorado autodidacta en economía, porque éramos 6 hijos. Entonces, obviamente, mi madre trabajaba en el hogar, no generaba un ingreso. Entonces, los 6 comíamos del ingreso de mi papá. Al final, pues yo creo que mi madre merece un reconocimiento, sin un doctorado, sin un reconocimiento, porque fue una maestra en manejo económico, porque alimentar a 6 chamacos con el salario de mi papá, siempre tuvo un gran trabajo mi padre. Trabajó toda su vida en el Banco de México, se jubiló del Banco de México. Y pero pues con 6 hijos no hay dinero que alcance, ¿no? Entonces hicieron milagros, la verdad es que hicieron maravillas para darnos una educación decente. Y, y bueno, toda la vida fui Sateluco, hasta que me fui a Carmen, fui Sateluco. Siempre viví en la zona de Satélite. Actualmente vivo en la ciudad de Toluca, no por decisión propia. Mi esposa se fue para allá porque la planta en la que trabajaba, ella trabajó muchos años en Roche. Primero en Sintex, luego a Sintex la compró Roche, y luego Roche compró Lakeside, y Lakeside estaba en Toluca y la planta se trasladó a Toluca. Y mi esposa se fue para allá. Todavía no me casaba con ella, pero me dijo, bueno, me voy a Toluca, me mandan para allá, ¿te vas o te quedas? Entonces dije, pues me voy, ¿no? Ante las opciones, pues me fui. Y actualmente, pues seguimos viviendo por allá. Tengo 2 hijos, una hija universitaria,
y un hijo preuniversitario, a punto de terminar la prepa y ya empezar su desarrollo profesional. Todo el tiempo estamos viendo qué hacer. Mi hija me tiene sorprendido porque se mete a montones de cosas y asociaciones civiles y le gusta mucho la onda de la labor altruista y se la pasa trabajando en esas cosas. Mi hijo es un chavito muy brillante que va muy bien en la prepa, lo cual ha sido un aliviane para mí porque lo tienen becado en su escuela, entonces pues me ahorro una lana, ¿no? La verdad es que ha sido un aprendizaje muy padre, muy, muy padre. Actualmente el vivir en Toluca pues, es un lugar un poquito más relajado que la Ciudad de México, aunque vengo a la oficina cada que es necesario. Esto de la pandemia nos obligó a frenar un poco y creo que ha sido beneficioso para mi salud. Y pues ahí vamos, ahí vamos. Oye, ¿y qué está estudiando tu hija? Mi hija está estudiando la licenciatura en negocios internacionales. No siguió la ingeniería. No, ella no tenía ese gusanito, ¿no? Yo le insistí, le busqué, pero no, ella definitivamente lo suyo era el área social o el área comercial, ¿no? ¿Y tu hijo para qué va? Mi hijo sí, ese sí trae el chip ingeniero, nada más que, de hecho le acaban de entregar su evaluación de orientación vocacional y la primera opción que le apareció fue ingeniero químico. Pero tristemente me dijo, sí, papá, me gusta mucho la química, pero no quiero ser ingeniero químico. Yo casi lloro de la emoción, ¿no? Él quiere ser ingeniero mecánico o mecatrónico, es lo que anda buscando. Anda muy interesado en aplicar para el MIT. Me dijo apenas hace como un mes que le interesa mucho aplicar al MIT, entonces está trabajando como loco. Yo le admiro mucho que establece objetivos muy claros y los persigue. Entonces no dudaría que en algún momento de su desarrollo, si no ahorita para la licenciatura, probablemente para una maestría, pero yo casi puedo apostar que ese chamaco tarde o temprano va a terminar estudiando en el MIT. Ojalá. Es una ojalá, terquedad que trae en la cabeza. ojalá que Y una pueda vez que se le mete lograrlo. una idea, no se la sacas tan fácil, ¿eh? Ojalá que Sí, pueda la verdad, lograrlo. sí. Ojalá que sí. Bien. Oye, veo ahí en tus redes sociales que te gusta mucho el básquetbol. Por tu altura, pues evidentemente. Pero platícanos un poco acerca de este hobby y si tienes algún otro hobby o nada más es el básquetbol. Bueno, mira, básquetbol he practicado toda la vida. Desde que me acuerdo, estoy hablando de los 5 o 6 años, he traído un balón de básquetbol en las manos y he jugado toda mi vida básquetbol. Lo dejé un tiempo porque ya no me sentía con capacidad. Llegué a jugar en ligas muy fuertes, muy, muy fuertes. Todavía en Toluca llegué a jugar cuando los primeros años, yo vivo en Toluca desde el año 2000, más o menos por ahí hasta del 2005, como del 2008 más o menos, todavía jugaba en una liga de élite en Toluca y y la verdad es que nunca lo he dejado, hoy ya juego en una liga de veteranos, el equipo del que juego se llama Buitres, pues ya somos de 45 para arriba, ¿no? Ya es más tranquilo el nivel porque pues sí, en alguna ocasión me tocó, cuando jugaba en esta liga de élite todavía, me tocó jugar con un chavito que se hizo muy famoso porque le ofrecieron una beca en Estados Unidos. El chavito medía 2'10" y tenía 17 años. Entonces, me ponen a mí a cubrirlo, pues no. Yo digo, yo mido 1,92, pero pues no, ya de 40 y algo, jugando con un chamaquito así, pues no tenía nada que hacer. Me dio una arrastrada que dije, no, hasta aquí llegué, esto ya no es para mí. Después se abrieron ligas, después me enteré que había ligas de veteranos, algún amigo me invitó a jugar con él en esas ligas y desde entonces soy feliz. También corro, por cuestiones de salud, desde hace muchos años corro. Bueno, toda la vida he corrido, ¿no? Pero ese sí lo había dejado ya desde hace mucho. Tendrá unos 10 años que volví a correr nuevamente. Corro más o menos 5 o 7 kilómetros cada tercer día, ya no corro diario, ya no da para eso mi cuerpo.
porque vivo con dolor permanentemente, ¿no? Tengo una rodilla prácticamente sin meniscos, un tobillo permanentemente esguinzado, tengo una lordosis lumbar que me friega todo el tiempo en la espalda, entonces, digamos que voy combinando cosas, ¿no? Y eso es desde el punto de vista de lo que me gusta hacer físicamente. ¿Qué más hago? Me gusta mucho el ajedrez. Soy un aficionado, no me puedo considerar un jugador experto, pero me gusta estudiar, me gusta leer, me gusta ver partidas y me meto, ¿no? Pero entre más me meto, más me doy cuenta de que soy bien bruto y me falta un chorro por aprender, ¿no? Entonces, me gusta muchísimo jugar ajedrez. Tengo un par de tableritos en los que luego me pongo partidas y voy siguiéndolas y me gusta analizar opciones y me clavo en mis ondas, ¿no? Oye, ¿y ya viste la serie de Netflix? Sí, claro, en cuanto salió me la eché en 3 días, creo. Sí, claro, sí, sí. Es difícil, realmente es complicado el ajedrez y como lo ponen estas gentes, wow, es como de otro mundo, ¿no? Sí, sí, la forma en que cuando voltea al techo y analiza todas las opciones Fíjate que a mí no me es impresionó tanto increíble. eso, como cuando va con este chico en el coche y van jugando ajedrez de memoria. Sí, Caballo aquí se ve que cuadro y que no sé qué. ¿Cómo es posible eso? Ese es extraordinario, ¿no? Eso a mí me impresionó mucho. sí, claro. Sí, 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 porque vos te van digo que jugando, ella va manejando, o él va manejando y van jugando él va manejando. seguramente. Sí, no, comparado con esos niveles, por eso te digo que me considero un aficionado y me sigo sintiendo profundamente torpe cuando de repente hago partidas en línea con gente de todo el mundo. Tengo un par de aplicaciones en las que hay gente de todo el mundo jugando todo el tiempo y es random, ¿no? O sea, te toca cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y si de repente te encuentras unos tipos que te meten una arrastrada que ni las manos metes, ¿no? Me Se imagino. supone que sé jugar, ¿no? Pero si te ponen unas arrastradas que dices, todavía me falta mucho por aprender. Excelente. Así es. Vamos a platicar un poquito acerca de los viajes, ¿no? Nos ha tocado viajar por diferentes lugares, diferentes situaciones. Hemos viajado en avión, en camión, en auto, en barco, en lancha, en donde se puede para llegar a nuestros destinos. Platícanos un poco acerca de la comida en estos lugares. Híjole, ¿Qué dirías tú? En dónde se come mejor? Y cuál sería el lugar que tú elegirías para decir, este lugar no se deben perder? bueno, mira, te voy a decir que, o sea, lo primero es, hay que entender mis gustos personales, ¿no? Uh -huh. Eh, yo soy una persona de carne más que de mariscos o de cualquier otra cosa. Entonces, a donde voy siempre busco el restaurante de carne, ¿no? Y me ha tocado viajar a muchos lugares en los que trato de... Siempre he pensado que la comida es parte de la experiencia de trabajo, ¿no? Y en algún momento tuve o tengo todavía la idea en la cabeza de hacer una guía gastronómica de todos los lugares que he visitado, porque he tenido la suerte de que este trabajo bendito me ha llevado a conocer muchísimos lugares en México y en el mundo, y eso me ha llevado a conocer la comida de muchos lugares, ¿no? Partiendo de eso, yo te diría que en México, mi restaurante favorito, tengo dos, que son así como que mi máximo, ¿no? Y de ahí hacia abajo hay un montón. Pero digamos que en Torreón hay un lugar que se llama La Majada, me fascina comer ahí, es un lugar obviamente de carnes. Y en Chihuahua hay un lugar que no sé si todavía exista, hace mucho que no voy. En Chihuahua hay un lugar que se llama El Retablo. Igual, yo creo que el ribeye más rico que he comido en México fue en este lugar, en El Retablo, en Chihuahua. Después está, te diría que el Trocadero, por ejemplo, en WhatsApp. Coatzacoalcos. Del Trocadero lo que me fascina es el ambiente. Eh, este, me parece un lugar mágico con libreros, puedes tomar un libro y aparte el señor, el dueño, que alguna vez platiqué con él, tiene cierta fijación con Julio Cortázar y pues yo tengo la misma, ¿no? Entonces, eso de ir, agarrarte un libro y echarte un cuento corto,
que si de Cortázar, que si de Benedetti, o sea, es delicioso, ¿no? Más que la comida, el ambiente del lugar me gusta mucho en el Trocadero. Y pues ya de ahí, también me gusta mucho el pavo. Tengo una oficina en Ciudad del Carmen, actualmente seguimos teniendo oficina en Ciudad del Carmen. Y pues en Ciudad del Carmen el pavo. Ha habido miles de restaurantes en Ciudad del Carmen que abren, cierran, desaparecen los dueños, pero el pavo sigue ahí, y ahí está, y ahí está. Y entonces, como te decía, no soy mucho de mariscos, pero sí de comer mariscos me gustan en el pavo. Oye, ¿y alguna anécdota que nos puedas platicar que te haya sucedido algo raro, chusco, malo en un vuelo, en un hotel? Uy, o sea, es que son muchos años. Ah, bueno, déjame decirte, antes de pasar a esa parte, hay un lugar en Bogotá que se llama la Bonga del Sinú, está al norte de Bogotá. En el extranjero ese sería mi lugar favorito. Es un lugar extraordinario. Y además, para complementar esa parte de la gastronomía, Eat at Joe en Houston, que conocí, bueno, el de Galveston, al que me llevaste tú, por cierto, que fue una cosa espectacular. Ya fui un par de veces también con mi familia. Ahí donde es una Y feria, donde hay una feria. ándale, ese que es una Excelente. la cola de langosta que nos comimos. No, 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 espectacular. Pero bueno, volviendo al tema de las anécdotas. Hay varias, ¿no? Pero una que me acuerdo mucho, cuando viajamos a Chicago, era parte de la comitiva de ISA. En ese viaje hubo un poquito de todo, cosas buenas, cosas malas, pero una de las cosas que me pasaron fue, no sé por qué razón yo no viajé con el grupo con la delegación mexicana, yo viajé por separado. Entonces llego a Chicago, y luego me dejan, no sé si por cuestión de vuelos o cómo estuvo, me dejan 2 días más, una vez que se fue la comitiva, pero ya me dejan sin carro, me dejan sin, o sea, moverte como puedas, ¿no? Entonces, pues yo me anduve moviendo en el metro, fui al centro, y al principio estaba, pues, entresacado de onda y molesto, ¿no? Porque yo decía, bueno, pues, si no me querían traer, no me hubieran traído, ¿no? Pero eso de viajar aparte, pues no se me hizo una buena onda, ¿no? Pero resulta que en esos 2 días que me dejaron, me pasó de todo. El primer día alcancé el último día de tour sobre el lago Michigan, perdón, sobre el río Chicago, que entraba un pedacito al lago Michigan. Bajé del tour muerto de frío porque iba yo sentado hasta adelante en estos barquitos muy monos que hay en el río. Iba yo tapado hasta las orejas y hacía un frío de los mil demonios, entonces bajé yo congelado. Estuve caminando por el centro de Chicago y terminé en un bar de blues. En ese bar de blues llegó un tipo y me vendió un disco pirata. Bueno, no pirata, un disco grabado ahí con samples de bandas locales. Y me dice, oye, es que si te interesa conocer, si te gusta el blues, si te interesa conocer, te recomiendo que sigas el tour de blues que viene en la parte de atrás del disco que te acabo de vender. Me costó $3, algo así el disquito. Y entonces empiezo a leer y venía un mapita. Y pues resulta que estaba yo en el corazón de todos estos bares. Esa noche visité como 7, 8 bares, terminé en el House of Blues de Chicago, pero visité como 7, 8 bares de a media hora, 40 minutos en cada barecito, escuchando bandas locales tocar en vivo. Fue una experiencia fabulosa. Total que no te platico cómo llegué al hotel, pero llegué. Y al otro día, pues todavía tenía un día más y no tenía nada que hacer porque realmente me dejaron casi como que de vacaciones, porque ya se había ido la delegación, ya se había acabado el evento de ISA y yo tenía mi boleto hasta el día siguiente, ¿no? Entonces dije, pues ¿ahora qué hago? Pues me voy al centro, ¿no? Voy a turistear. Entonces me voy al centro de Chicago, pero resulta que exactamente el día anterior, los Medias Blancas de Chicago habían ganado la Serie Mundial. Te tocó el desfile. Y entonces me toca el desfile. Yo, o sea, siempre he sido beisbolero, pero no había caído en la cuenta de que la ciudad estaba vuelta loca, ¿no? Y entonces me bajo del metro, empiezo a caminar, era un caos. Para no hacerte el cuento largo, termino colgado en un semáforo.
viendo el desfile. Y entonces estoy viendo el desfile, estoy viendo pasar a los jugadores, y de repente del camioncito en el que venían los jugadores empiezan a aventar pelotas autografiadas por todo el equipo. Y caen 3 o 4 pelotitas por ahí, por donde estaba yo colgado del semáforo. Pues me aventé del semáforo, caí encima de la gente, a golpes, patadas, pellizcos, y me gané una pelotita. Y esa Oye, qué pelota, padre. a la larga, terminó dando origen a una colección de pelotas de béisbol que ahorita suman como 60 pelotas de béisbol. Casi a cualquier lugar que voy del mundo, trato de conseguir una pelotita de béisbol del equipo local o pues de algún o de la ciudad en donde estoy, ¿no? De la que más tengo son de los Astros de Houston, porque yo voy a los Astros de Houston, tengo como 8 pelotas de los Astros, pero tengo pelotas de todo lo que te imagines. Y la única pelota que hoy no tengo es esa pelota autografiada, que fue la que inició todo, porque se la regalé a mi padre. Esa pelota actualmente la tiene mi papá. Pero Qué interesante. fue padrísimo, padrísimo. Entonces, pues la verdad es que es de esas cosas que uno no imagina todo lo que va a pasar. Al día siguiente regresé a México con un ojo morado, pero muy contento con mi pelota. Y al revés, a ver, todos estos viajes, todos estos sacrificios, pues te llevan a algunas cosas que no son muy agradables. ¿Cuántos Sí. bautizos, cuántas bodas de amigos, cuántas reuniones familiares te perdiste que digas, hijos, esto sí me dolió? Bueno, tú sabes a lo que me dedico, ¿no? Yo hemos trabajado mucho tiempo en plataformas marinas y obviamente pues ahí no es de que puedas ir a trabajar y regresar al día siguiente a tu casa, ¿no? Una vez que te embarcan tienes fecha de ida, pero nunca tienes fecha de regreso, ¿no? Lo normal, y que me ha pasado ya varias veces, es perderme una Navidad, un Año Nuevo con mi familia. Eso me ha pasado ya varias veces. Eso de pasar una Navidad en plataforma con todo y que la gente de plataforma te trata de hacer sentir en un ambiente lo más familiar posible, no se compara, ¿no? Y más cuando tus hijos son pequeños, ¿no? Eso me pasó al menos un par de Navidades. El día que nació mi hija, yo estaba en el hospital, la vi nacer, ahora sí que la destapé, conté sus deditos de sus patitas, de sus manitas, vi que estaba completa, dije, bueno, muy bien, la envolví, se la regresé a mi señora y me fui a trabajar. Entonces, terminé mi trabajo y ya hasta en la noche volví a regresar. No podía darme ciertos lujos en aquel momento, ¿no? Como tomarme un par de días. Estábamos precisamente desarrollando un proyecto en Toluca, en Bayer, y yo estaba como superintendente de construcción en ese momento. Entonces, pues fue de ver nacer, bueno, ni siquiera verla nacer, saber que había nacido, verla 3 segundos y lanzarme a trabajar, ¿no? Y pues la verdad es que sí, eso duele, ¿no? Porque a la larga, sobre todo cuando mi hija era muy pequeñita, a mi hijo ya no le tocó tanto porque ya tenía, digamos, otra posición, pero a mi hija le tocó sufrir mucho esa ausencia, ¿no? Porque, digamos, los primeros 3, 4 años de vida de mi hija, yo me la pasé el 70% de mi tiempo en Ciudad del Carmen y el 30% en México. Entonces eso cuesta trabajo. En otra ocasión me tocó una tormenta en una lancha, pues casi nos mata, ¿no? Sí, Ya me cuando imagino. escuchas, ya cuando escuchas al capitán de la embarcación decir Mayday, inventar madres porque nos sacaron del área de plataformas hacia el puerto, alegando que no iba a haber tormenta y que a medio camino nos pegue la tormenta, reviente los motores de la embarcación y nos deje a la deriva 6 horas. Hijo, eso sí está grueso. Fue una experiencia muy traumática. De hecho, amigos míos, buenos amigos míos, uno de ellos acaba de fallecer también, tristemente, eh, no volvieron a subir a plataforma después de ese evento. De ese tamaño Bien. estuvo.
O sea, evidentemente. fue un evento muy feo, muy traumático que no se le desea a nadie. Y la verdad es que sí, es de esas cosas que dices, nunca mi trabajo puso mi vida en riesgo tan grueso como esa vez. Muy bien. Oye, y bueno, cambiando un poquito de tema, dentro de este proceso de trabajo y demás, ah, ¿quién dirías tú que ha sido un mentor para ti? Que digas, hijo, este cuate me guió, me supo explotar mis habilidades y bueno, eso me ha ayudado mucho. ¿Quién podría ser? Híjole, pues mira, yo pensaría que de entrada, una persona que aprecio y estimo mucho, que es Mario Pérez Marín, amigo mutuo. Eh, con él hice una relación muy cercana, que hasta la fecha sostenemos. Es una persona que en muchas ocasiones, cuando yo dije, ya estoy hasta el gorro, ya no quiero, me empujó a seguir trabajando, a seguir en esta área que, que nos apasiona a los dos, ¿no? Y él más que mi roomie y mi amigo, pues se convirtió también en un faro, en una guía, ¿no? Y muchas veces lo seguí, hasta la fecha le hablo, le pido consejo. Él es una persona que ha influido mucho en mis decisiones y en mi vida. A veces hasta involuntariamente, ¿no? Porque de repente yo traía la idea de renunciar de Arco al principio, los dos trabajamos en Arco. En un inicio yo tenía la idea de renunciar, y él me dijo, no, espérate, aguanta, y terminó renunciando. Entonces, digamos que a veces hasta involuntariamente, pero me ha obligado a esforzarme más. Y la verdad es que es una persona que yo aprecio y quiero mucho. Otra persona que yo diría que es mi mentor y que es casi mi protector es Fernando. Fernando Araujo, que también fue presidente de ISA. Pues me enseñó muchas cosas, ¿no? Desde antes de que trabajara con él, él me apoyó mucho cuando aquel esfuerzo de aquella empresa que platicaba hace no mucho, al principio de la plática. Él me ayudó mucho, me dio tips, nos dio consejos, nos dijo, miren, háganle por aquí, háganle por acá, ustedes tienen que considerar esto. Todo lo que tenía que ver con una visión de negocio integral que yo no tenía. Yo tenía 25 años cuando me animé a montar esa empresa, ¿no? Ahora sí que era un chamaco baboso. Chance tuve de reaccionar cuando me vi ya envuelto en un montón de problemas. Y de alguna manera Fernando me rescató y me dio la oportunidad de crecer. Yo hasta la fecha admiro mucho la forma en que toma ideas muy abstractas, de repente a mí se me ocurre una idea o a alguna otra persona del equipo se le ocurre una idea, Fernando la toma, le empieza a dar vueltas y vueltas hasta que lo transforma en un proyecto concreto que se puede vender. Eso es algo que yo le admiro mucho y que aspiro a aprender a hacer en algún momento en mi vida, ¿no? Otra persona que me ayudó mucho es Horacio Escudero. Horacio actualmente está en Schneider Electric, en aquel entonces era Foxboro, luego fue Densys. Horacio me enseñó mucho sobre gestión de proyectos. Yo trabajaba gestionando los proyectos de Schneider, bueno, de Invensys, a través de Arco. Yo era la cara que veía el cliente en Ciudad del Carmen. Y Horacio me enseñó mucho sobre el manejo de los clientes, sobre no exaltarme. Siempre he tenido un problema un poquito de carácter, de mal carácter, y tendía a explotar muy fácil. Horacio me enseñó a conducirme un poquito mejor en ese sentido, a tener mano izquierda, como le llamamos, ¿no? Y por último, pues Pedro García, ¿no? Pedro García fue un ejemplo de perseverancia y de creer en un proyecto. Y como decías hace rato, ese comité ahí sigue. Ya ninguno de los socios fundadores, creo que Mario todavía anda por ahí, pero ninguno de los socios, de los miembros fundadores de ese comité actualmente sigue metiendo mano, y sin embargo el comité ahí sigue. Sembramos una semillita que ha dado muchos frutos, tanto así que sigue hasta la actualidad. El comité sigue caminando y sigue funcionando, y ya los miembros anteriores no tenemos vela en el entierro. De algún modo el comité sigue operando, ¿no? Entonces esa perseverancia, ese creer en un proyecto y ese empujarlo con todo. Y obviamente, bueno,
En el plano personal, mis padres, ¿no? Mis padres me brindaron la estadísticamente remota posibilidad de la vida. Y pues y a pesar de nuestras carencias, y muchas veces por encima de ellas, tanto a mí como a mis 5 hermanos nos dieron una educación decente y nos hicieron gente de bien, gente trabajadora y honesta. Y la verdad es que eso se agradece en un mundo tan difícil. Oye, pues qué bueno, qué manera de expresarte. Se nos está terminando el tiempo, Luis Andrés. Yo nada más quisiera pedirte una última reflexión, un mensaje para los muchachos de ISA que están terminando la carrera y que van a entrar al plano profesional. ¿Qué les recomendarías? ¿Qué ISA puede hacer por ellos? Mira, lo primero que les recomendaría es que crean en su proyecto, que crean en ellos mismos, que crean en su trabajo y que crean en sus capacidades y en que pueden desarrollarlas en México. Eso sería lo primero. Lo segundo, que se esfuercen por aprender a hablar inglés y que se esfuercen por tener visa y pasaporte vigente, porque nunca saben en qué momento se los van a pedir, porque la competencia hoy en día es global. Y lo último, relacionado con ISA, es necesitan acercarse a ISA y necesitan capacitarse con los cursos que da ISA. ISA lo que hace es acercar el conocimiento del mundo real a la gente. Eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque realmente en ISA es en donde puedes aprender lo que sucede en el campo. Eso no lo puedes aprender en las aulas. Entonces, necesitan acercarse a ISA desde antes de salir de la universidad porque les va a dar contactos, les va a potenciar sus capacidades y sus conocimientos y sobre todo los va a acercar al mundo real, los va a acercar al mercado laboral. Y eso es oro molido para un chavito que acaba de salir y que no sabe qué hacer con su vida. Si de entrada tienen un proyecto de vida, ISA puede ser un eslabón que empalme lo que traen de la universidad con lo que quieren hacer en su vida profesional. Eso yo sería lo que les recomendaría, que se acerquen a la ISA y se mantengan permanentemente ahí, que paguen su membresía, que hagan el esfuerzo por mantenerse conectados con ISA y eso les va a dar acceso a un montón de recursos que los puede ayudar a mejorar su vida profesional. Excelente. Luis, muchísimas gracias. Te agradezco mucho que nos hayas permitido entrar en tu vida privada, conocer más a Luis Andrés Méndez, conocer un poco acerca de sus intereses, su vida, etcétera. Y a ustedes, amigos, les damos las gracias por acompañarnos nuevamente y esperamos vernos en la próxima. Por favor, recuerden, no dejen de visitar nuestras redes sociales. Vayan a nuestra página, hay mucha información técnica de mucho valor. Hay gran cantidad de recursos que les pueden servir para su vida profesional. No olviden suscribirse a la página de YouTube y no olviden darme sus likes y dejarme sus comentarios. Luis, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Claro que sí, Pedrito. Al contrario, es un honor para mí que me hayan dado esta oportunidad. Siempre estoy agradecido con ISA y siempre estoy a su disposición para lo que ISA necesite. Siempre estamos aquí. Gracias. Hasta luego, amigos. Nos vemos en la próxima.